Continuamos con la información. Además de la falta de precisión del gasto, el incremento a la tasa del combustible es uno de los mayores obstáculos en la reforma tributaria que propone el Ejecutivo. No obstante, sin este incremento, una eventual reforma sería invisible. Lourdes Hércules, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Efectivamente, uno de los puntos más cuestionados de esta iniciativa de reforma tributaria o iniciativa de incremento de tasas, como algunos analistas la han calificado, es el hecho de que se puedan incrementar el impuesto al combustible. Según algunos expertos consultados, este es precisamente el punto medular de la propuesta, que sin embargo estaría tocando los intereses no solo de los empresarios, sino también de la clase media. Especialmente con el impuesto sobre combustibles y especialmente el de diésel, donde, como muchos observadores han reconocido, tiene un impacto potencialmente negativo y fuerte. Y esto puede tener además un efecto multiplicador que se va ampliando, no es un efecto de una sola vez, sino que puede tener un efecto grande en materia de inflación en particular. Una crítica constante ha sido el destino que se le daría a los recursos recaudados a través de esta reforma tributaria, y este cuestionamiento se acentúa aún más cuando se trata del incremento de las tasas al combustible, pues los destinos de estos recursos serían precisamente en la cartera de comunicaciones, una de las más cuestionadas. Porque afecta a la clase media. Segundo, porque es un impuesto dirigido a Covial. Covial es uno de los fondos más oscuros de ejecución del Estado de Guatemala y nadie ha hecho ningún tipo de reforma para transparentar ese gasto. Entonces se percibe como una expoliación de la clase política hacia la población en general. Ya al menos dos bancadas dentro del Congreso de la República han externado su total oposición al incremento de las tasas en el combustible. No obstante, según algunos expertos, es esta la piedra medular de la reforma, y sin este incremento al impuesto del combustible, prácticamente una reforma tributaria sería imperceptible y sin sentido. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Rafael Ovalle. Carolina Leverón nos informa que el Ejecutivo busca reactivar la Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia y para esto envió una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. Carolina, buenas tardes. Adelante. Así es, gracias, buenas tardes. La pregunta que hizo el presidente Jimmy Morales a la Corte de Constitucionalidad en una opinión consultiva es si el presidente de la República puede crear la Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia vía acuerdo gubernativo. Esta secretaría fue cerrada durante el gobierno de Otto Pérez Molina y era dirigida por el ex candidato vicepresidencial por el partido de la UNE y financista de campaña del Partido Patriota, Mario Leal. El día de hoy la CC se va a pronunciar sobre esta posibilidad. ¿Cuál sería el trabajo de esta secretaría? Son asuntos muy específicos que el presidente decide delegar conforme a las prioridades que el presidente tenga en la política de Estado. Esta secretaría precisamente ya funcionó en algún momento y por eso es que se está haciendo la consulta. La idea es precisamente viabilizar cuáles son las secretarías que sí son necesarias y si hay secretarías que se pueden unir o fusionar con otras secretarías, pues hacerlo de esta forma. La Corte de Constitucionalidad ya ha emitido resoluciones anteriores respecto a la Secretaría de Asuntos Específicos. En 1996 declaró con lugar la inconstitucionalidad en contra de la creación de la SAE por haberse hecho vía acuerdo gubernativo. El presidente Jimmy Morales ahora espera reabrir esta secretaría y pues esto ha generado un poco de polémica teniendo en cuenta en que grupos sociales han exigido al gobierno el cierre de algunas secretarías innecesarias para optimizar recursos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Y cambiamos de tema porque las actuales autoridades de aeronáutica civil ofrecen investigar los contratos que fueron firmados por las anteriores autoridades y administraciones pasadas debido a supuestas anomalías.
luego de las publicaciones hechas por Noticiero Guatevisión sobre las anomalías en los contratos que firmó Aeronáutica Civil con diferentes empresas e instituciones desde su remodelación en 2007 hasta el año pasado. El titular de la dirección dijo que recién sostuvo una reunión con el Aeroclub de Guatemala, al que se le adjudicó en 2007 142,000 metros cuadrados pagando 88 centavos por cada uno, como consta en un contrato que vence en 2022. De acuerdo a Carlos Velázquez, director de Aeronáutica Civil, se investiga el tema. Bueno, recuerden que el tema de ese contrato en específico es un tema que está siendo investigado tanto por el Ministerio Público como por la Contraloría General de Cuentas. Nosotros hemos tenido comunicación con la gente del Aeroclub, son personas que se dedican a la aviación general, aman, podríamos decir, la aviación, y ellos están preocupados no solo por la imagen del Aeroclub, sino por ellos poder aportar para que haya una mejor aviación nacional. De 88 centavos que actualmente paga el Aeroclub al Estado por metro cuadrado, podrían pagar hasta $6 de acuerdo a información oficial. Paralelo a ello, la semana pasada fue inmovilizado un helicóptero por fuerzas de la Secretaría de Análisis Antinarcóticos, aunque no es el primero. Más de 50 aeronaves han sido inmovilizadas por diferentes circunstancias y permanecen en las instalaciones de Aeronáutica Civil. En el aeropuerto, lamentablemente, el tema de la aviación fue utilizado para muchos fines, uno de ellos es la corrupción. Sin embargo, este tipo de operativos y allanamientos se dan muy común en el aeropuerto. Es por eso que nosotros tenemos un parque de aeronaves inmovilizadas de alrededor de 56 aeronaves que no solo vienen a demeritar la imagen del aeropuerto, sino que también vienen a ponernos en un problema de seguridad operacional, ya que no tenemos el espacio suficiente para poder albergar todas estas aeronaves que de una u otra manera están ligadas a algún proceso judicial. De acuerdo a señalamientos de Anonymous Guatemala, el director facilitó viajes a integrantes de sindicatos como prebendas para que se les dejara trabajar. Los señalamientos fueron rechazados por el mismo Carlos Velázquez. Como siempre, la calumnia existe, hay gente que no está conforme con las administraciones. Yo le puedo decir a usted que esta administración es una administración transparente, abierta a cualquier entidad que quisiera venir a investigar o hacer cualquier tipo de análisis como así lo deseen. Lamentablemente en Aeronáutica Civil no se habían dado por muchos años los entrenamientos mandatorios para el personal técnico aeronáutico. Es por eso que la gente tiene que viajar. En Guatemala no tenemos los centros de entrenamiento certificados a nivel internacional como para poderlos hacer aquí. Y es por eso que Guatemala tiene un 63% de cumplimiento efectivo de la norma, ya que nuestros inspectores no habían sido capacitados en mucho tiempo. Las investigaciones continuarán y los subarrendamientos serán suprimidos, advierte el director de Aeronáutica Civil. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Cámara de la Industria y otras instituciones privadas, firmaron un acuerdo para proponer y cumplir acciones que beneficien el medio ambiente. Ana Lucía Castillo nos tiene esta información. Ana Lucía, adelante. Gracias, Julio. Muy buena tarde. Efectivamente, como tú lo mencionabas, el acuerdo firmado entre la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene una característica, y es que es un llamado voluntario a las empresas que deseen contribuir con el ambiente, sobre todo en la conservación de los recursos como el agua y el aire. Además de que uno de los beneficios de las empresas que obtendrán al contribuir con este acuerdo con el Ministerio es de que los volverá más competitivos dentro de sus mercados y además reducir los costos dentro de las empresas. Es el primer acuerdo que se firma en América Central. Para nosotros esto es de congratularse en virtud de que sector privado y sector público se están uniendo en una misma vía para cuidar el ambiente, para producir a través de procesos donde se incluyen acciones que son amigables con el ambiente. Muchos de los elementos químicos que se utilizan a veces promueven ya sea problemas en la capa de ozono o calentamiento global. Lo que queremos es ser competitivos en los negocios, obviamente reducir los costos. La producción más limpia lo que hace es reducir costos y ser pues proactivos en el tema del medio ambiente. Este no es un tema solo de químicos, este es un tema de todos aquellos que tengan que ver con el medio ambiente,
unirnos de la mano con el Ministerio y hacer un mejor trabajo. Ahora lo que procede es hacer el llamado a las empresas interesadas en contribuir con este compromiso que ha adquirido el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la conservación del medio ambiente. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Juan Carlos Pérez. Y el magistrado, investigado por su participación en el tráfico de influencias en el caso de terminar de contenedores Quetzal, Douglas Charchal, busca regresar a su magistratura. Esta información la tiene nuestro compañero Cristian Martínez desde Torre de Tribunales. Cristian. El magistrado Douglas René Charchal, por medio de una carta, solicita a la presidenta en funciones de la Corte Suprema de Justicia el cese de la licencia otorgada con el fin de regresar a ocupar su magistratura. El magistrado en la carta argumenta que las causas que motivaron su separación ya han sido solventadas, por lo que pide dejar sin efecto dicha licencia otorgada a partir de mañana. El día de hoy ya está en desarrollo un pleno que se desarrolla todos los miércoles y existe una probabilidad de que pueda ser conocido el día de hoy. Consultado vía telefónica, el magistrado Douglas Charchal confirmó su decisión por medio de la carta y asegura que para evitar cualquier tipo de revanchismo no conocerá ninguna solicitud de antejuicio para los diputados. Afirmó que en su caso ha colaborado con la Fiscalía y ha presentado todas las pruebas solicitadas. Para el caso que se me está relacionando, y colaboré en ese periodo con el Ministerio Público, propusimos medios de investigación y como defensa nosotros pues acreditamos todo lo que había que acreditar y el Ministerio Público ya tiene el expediente, independientemente de qué bancada sean, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellos en el Congreso fueron quienes votaron, declararon con lugar mi antejuicio. Entonces, para que no se vaya a pensar que es revancha o que voy a favorecer a unos, yo no voy a conocer ningún antejuicio de los diputados en el Pleno. El 10 de mayo, el Congreso de la República aprobó con 136 votos el retiro de su inmunidad y el Ministerio Público asegura que la investigación contra Douglas René Charchal Ramos continúa por su posible participación en la Comisión del Delito de Tráfico de Influencias en el caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal TCQ. Hoy podría conocerse la petición de regresar si es aceptada en la reunión de Pleno de Magistrados y mañana Douglas René Charchal Ramos podría ocupar la vocalía quinta de la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Y en la resolución de la Corte de Constitucionalidad en torno al amparo sobre el antejuicio solicitado al diputado Edgar Ovalle, aún no ha sido enviado el informe a la Corte Suprema de Justicia porque no ha vencido el plazo. Así lo afirmó el vocero de la Corte de Constitucionalidad. Y cuando se reciba este informe, el Pleno deberá fundamentar de nuevo su resolución sobre este antejuicio en los próximos 5 días. Escuchemos. De esa cuenta cabe y es bueno informar a la población de que la ejecutoria aún no ha sido recibida en Corte Suprema de Justicia y se estará a la espera de que la Corte de Constitucionalidad la envíe para el efecto. En el momento de que es notificada un órgano como lo es la Corte Suprema de Justicia, todavía queda pendiente de que alguna de las partes pueda hacer uso de esos recursos. Y esos recursos también la ley establece plazos específicos para que se desarrollen y presenten. En virtud de que ese plazo no ha transcurrido o puede haber ya transcurrido, al momento en el que ya transcurren los plazos que la ley establece en los medios de impugnación distintos para cada resolución, según el que aplique, entonces hasta en ese momento ya la resolución cobra firmeza. 1:26 p.m. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, María Alejandra Martínez nos traerá la información de lo que ocurre en Italia. Ya una tragedia, se considera el terremoto que azotó varias ciudades en ese país. Más de 100 víctimas mortales. Las sorprendentes y lamentables imágenes las veremos luego del corte.